¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias, Ana Lilia. Buenos días, es jueves de Sano y Veracruzano. Recuerde que para Radio Televisión de Veracruz, usted, su salud, es lo más importante. Y este jueves abordamos un tema de salud pública que tenemos todos que observar y que tenemos que atender a tiempo. Una enfermedad terrible, hombre, pero que tenemos que entrarle. El Alzheimer. Cuando nos vamos, cuando nuestros familiares pierden todo contacto con nosotros. ¿Por qué? ¿Cuándo sucede? ¿Es hereditaria o no? Llámenos, participe. Las doctoras que hoy están con nosotros responderán a todas sus preguntas en estos próximos minutos. Yo se las presento en la orilla de nuestro sillón, en la sala, hoy, desde el puerto de Veracruz, las dos, lo cual agradecemos muchísimo. Le agradecemos al Instituto Mexicano del Seguro Social que les permitan estar aquí hoy. La doctora Eos Virginia Montané, bienvenida Eos, y la doctora Patricia Delfina Garcés Moreno. Gracias, Pati, por venir. Y bueno, a ver, Eos, para no obviar, ¿qué es el Alzheimer? Bueno, es una enfermedad crónica, es algo degenerativo, es irreversible, es progresivo, ¿sí? Y va a haber unas alteraciones en las conductas del individuo, del paciente, ¿sí? Por lo tanto, esto va a hacer que haya alteraciones tanto en la conciencia, va a haber una alteración en la memoria del paciente. Entonces, Pati, una vez que se manifiesta el Alzheimer, ¿no hay para atrás? No, claro que no. La enfermedad es progresiva, como ya comentaba Eos, es irreversible. Hasta este momento, bueno, no se ha encontrado una cura, sin embargo, hay opciones para poder prevenirla. Más adelante las vamos a comentar, pero no tiene cura, es irreversible. ¿Cuándo empezamos a manifestar Alzheimer, pero que verdaderamente lo sea? Pues de repente podemos tener episodios donde algo se nos olvide, pues por muchas razones, ¿no? La vida diaria, el estrés, el enojo, no sé, no hemos dormido bien. ¿Cómo podemos empezar a darnos cuenta que nosotros, o que nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro abuelo, nuestra abuela, o alguien de nuestro entorno, está manifestando claramente síntomas tempranos de Alzheimer? Cuando un paciente ya tiene alteraciones en las actividades de la vida diaria. Por ejemplo. Sí, el vestirse, el peinarse, el que él ya sabe que tiene una rutina y ya no la practica como tal. Sí, ya hay cambios en sus actividades que hace del diario, ¿sí? Es cuando nosotros nos vamos a percatar que el paciente ya presenta con cambios de la patología, ¿sí? Con cambios del Alzheimer, de una demencia. Y esto obviamente cada día va a ir siendo más alto, más marcado, más progresivo, a llegar a un grado en que va a haber alteraciones como tal de la memoria, ¿sí? De toda la percepción cognitiva que tiene como ser humano. Ahora, ¿solo la memoria, Pati, la temprana, la más inmediata, o de plano un día ya no nos van a reconocer? No, tiene alteraciones en los dos tipos de memoria, tanto en la reciente como en la retrógrada. El paciente primero empieza, se me olvidó dónde dejé las llaves, dónde guardé, no sé, tal cosa, y posteriormente llega un momento en que así va evolucionando con el paso del tiempo, llega un momento en que definitivamente los pacientes ya no reconocen ni siquiera a sus familiares más cercanos, ¿no? Los que conviven de forma diaria con él. Ahora, se pierde la cuestión cognitiva, pero se pierde también la parte muscular, ¿no? Toda la parte neuromuscular se ve afectada. Eso ya es cuando hay una limitación más avanzada. Ya el paciente va a estar incapacitante, va a ser un paciente independiente. O sea, que va a depender de todos, de un familiar, se podría decir, primario, sí, que debe de estar al pendiente del paciente. A ver, y nos decía Eos al inicio, Pati, pues no se sabe todavía bien a bien, la ciencia no ha determinado por qué el Alzheimer, pero sí han podido determinar edades, sobre todo en las que se da con mayor incidencia. Y entonces, ¿de qué estamos hablando en este rango de edades? Si nos puedes dar el rango de edades
Creo que es de 65 para adelante, ¿no? El de mayor Así grado. es. Las alteraciones pueden empezar a verse a partir de los 65 años de edad. Como ya comentábamos, bueno, los síntomas primarios, que en este caso, bueno, son los detalles acerca de la memoria, ¿sí? Pero los pacientes que tienen más de 80 años, esta frecuencia en ellos se multiplica. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que ya tiene 65 años de edad y empieza con estos cambios, que inclusive también pueden llegar a ser de la conducta más adelante, tenemos que empezar a checar ese dato, ¿no? Tenemos que empezar a ver qué es lo que está pasando con él y pues tratar de darle ayuda. Ahora, ¿nacemos con Alzheimer? No. ¿Hay algo ahí latente, es hereditario? Claro, por supuesto. Es de 2 a 4% más frecuente en pacientes, ¿sí?, que tienen un familiar primario. Caray. ¿Sí? Por ejemplo, mamá, papá, hermanos, a presentar esa patología, esa enfermedad. ¿Hay algo que la detone o siempre se va a manifestar? No es siempre, no es un 100%, nada más es un 2 a 4%. O sea, hay más probabilidades de que presenten la enfermedad a un paciente que sea de nueva incidencia, ¿no? De que no haya familiares De con acuerdo, ese antecedente. Pero a ver, Pati, ¿y si lo que como y si le meto mucho al trago o si tengo un tipo de vida u otro, predispone que pudiéramos desarrollarlo si tenemos esta parte hereditaria que ellos nos comentan? Claro, bueno, existen varios estudios que se han realizado. Nos comentan que se nos informa que, bueno, si el paciente lleva una vida sana, como, bueno, debe de ser para muchas otras patologías, no nada más para esta, comer más frutas, más verduras, disminuir un poco el consumo de grasas trans, ¿sí?, grasas saturadas, evitar las toxicomanías, en este caso el tabaco, el alcohol, eso nos disminuye un poco el riesgo. También hay formas le llamamos de evitarlo, ¿sí? Le llamamos gimnasia cerebral, que el paciente, bueno, trate siempre de estar activo. Inclusive dicen que el hecho de estar cantando una canción a lo mejor de forma diaria, ¿sí?, hacer crucigramas, este tipo de situaciones ejercitan al cerebro y evitan que se pueda llegar a desarrollar la enfermedad a pesar de que uno tenga el antecedente familiar. Bien, Eos Virginia Martínez. A ver, Eos, y una vez que se va al médico y el médico diagnostica Alzheimer, ¿qué a partir de ahí? Bueno, tenemos que hacer una terapia familiar para empezar, ¿sí? Tenemos que iniciar con saber primero quién va a ser, explicarle al familiar y al paciente la patología, ¿sí?, para que él pueda entender qué es lo que va a pasar en su vida, qué es lo que está pasando, ¿sí? Posteriormente, un familiar debe de tener la responsabilidad y el cuidado del paciente, ¿sí?, ya que es una enfermedad un poco, pues, dolorosa. Pues yo digo que mucho. Así es un poco desgastante para el entorno familiar, ¿sí? Entonces, un familiar debe de ser el responsable, ¿sí?, el que está al pendiente del paciente, el cuidado. ¿Por qué? Porque se debe de haber adaptaciones en la casa. Ya no puede tener la casa como anteriormente estaba acostumbrada. A lo mejor el familiar o la vida familiar la tenían la puerta abierta, no siempre. Ya no. Y ahorita actualmente ya no, Ni con la puede salir enfermedad, solo, ni ni puede estar manejar, saliendo estas solo, ni manejar. Incluso debe traer una placa de identificación del paciente. O una pulsera. No, lo una ocupan, pulsera, ¿verdad? algo Algo Con que sus lo datos que lo de identifique contacto. con los datos Así es. y el familiar o el paciente, el teléfono de dónde va a acudir ese paciente, ¿no? Pati, ¿se puede, no sé, retrasar? Si ya me dijiste que tengo Alzheimer, no puedo así como irla frenando para que no me ataque tan duro y tenga un poquito más de años de calidad de vida. Bueno, de hecho, las medidas con las que contamos se tratan sobre todo de retrasar el daño conductual y cognitivo. Entre otras cosas, bueno, lo que le comentaba básicamente es la cuestión de la dieta, hacerle una terapia ocupacional a nuestro paciente. No hay nada de medicina que nos pueda ayudar. No, como medicamentos para prevenirlo no, se han hecho diversos estudios. Ni para retrasarlo. No, se han hecho muchos estudios donde se comenta que probablemente la vitamina E, y este tipo de vitaminas, vitamina B12 inclusive, pero no hay una
no hay una conclusión como tal efectiva que diga que efectivamente con tal cosa yo te voy a prevenir Pues o te es voy a que prevenir o te voy a retrasar el desarrollo de la La enfermedad. B12 lo que hace es nada más reforzar la mielina en los dedos, Así ¿no? La es. conducción. Entonces, la verdad es nerviosa, que pero- no, básicamente yo creo que modificar la cuestión de la dieta y ayudar a nuestro paciente a ocuparse en algo, ¿no? Bueno, estás aquí, en este momento todavía está bien, vamos a ayudarlo a que, bueno, va a ser, no sé, un ejercicio diario en el sentido de que pues te voy a poner a leer un libro, una página, lee media hora, hazte un crucigrama, vamos a tratar de platicar, ¿no? Que escuche música. Estas situaciones sí han demostrado que ejercitan el cerebro, entonces evitan y retrasan un poco el desarrollo de la enfermedad. Ahora, en la experiencia de ustedes dos, tratando pacientes con Alzheimer y viendo los entornos familiares aéreos, ¿qué pasa ahí? Debe ser muy difícil para quien lo padece. Híjole, perdóneme por la expresión, pero irse apagando, ir olvidando Sí, claro. quién es quién. Así es. Y luego el entorno familiar debe ser un asunto bien doloroso. Papá soy yo y que no sepa, o mi amor soy así yo, y después de tantos años de estar juntos, no saber, pero además en estas cuestiones conductuales, además agredir, ¿no? No sé Sí. quién eres, quítate Así de aquí, es. no me toques, me quieres sí, sí, matar, claro. Así es. no sé. Platícanos un poco esta parte, Eos. Le decía, pues es que aquí se debe hacer una terapia familiar, debe de haber medidas, ¿sí? Debe uno como médico tratar de hablar con el cuidador primario, ¿sí? Para que haya un poco de, se podría decir, de entendimiento, ¿sí? De tranquilidad, de paciencia, para que él no haya una choque lucha ahí, sí. de poder, ¿no? De peleas, de discusiones, ¿sí? Debe de haber mucha paciencia por el cuidador para poder entender al familiar que padece esa enfermedad, ¿sí? Me decían al principio, Patti, que el Alzheimer es un grado de demencia. Así es. ¿Cuál es su diferencia del Alzheimer con lo que se llama demencia senil? Bueno, el Alzheimer es un tipo de, o sea, está clasificada dentro de nuestros diagnósticos como tal, como una demencia. Tenemos demencias de tipo vascular, que es en donde el paciente tiene antecedentes de accidentes a nivel cerebral, ¿sí? Cuando la sangre no- Infartos, infartos, hemorragias. Y bueno, en esta es básicamente el deterioro, no nada más con la edad que va teniendo el paciente, sino pues se agregan muchos factores, como en este caso. Es decir, ¿es también una especie de demencia senil? Es un tipo de demencia. Bueno, nuestro paciente tiene ya una edad mayor de los 65 años y ya lo podemos, si tiene obviamente los criterios, lo podemos diagnosticar como una demencia. Sin embargo, tiene las características de que hay alteraciones a nivel de su conducta y a nivel cognitivo. A nivel, Eso lo diferenciaría. Así es, eso lo puede diferenciar de otro tipo de demencias. Ahora, Eos, hay quien abandona a los pacientes, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Qué hacer en esos casos? Pues los abandonan ya sea en la casa, en un asilo. Pues, En instituciones. En inclusive, instituciones, o sea, llegan, sí. hay pacientes que llegan y es que mi familiar, mi papá se sintió mal, ¿no? Y llegan y no lo dejan, revísenlo y lo dejan literalmente en el ¿cómo cree? hospital. ¿Ahí en el seguro? Sí, claro. ¿Y se eso van? es sí, claro. ¿Y no vuelven? No, a veces los dejan pasar 3, 4 días y pues nosotros No, con el pues. paciente, obviamente el paciente inclusive se puede inquietar más, y pues ahí los dejan, ¿no? Entonces, la idea precisamente de su manejo es, como decía Eos, ¿no? Tratar de concientizar a la familia. Aquí el paciente no se deteriora, o sea, no se deteriora en el sentido de que se pueda cansar, de que se pueda estresar, de que pueda tener otro tipo de problemas, ¿no? El paciente llega un momento en que se desconecta de sí mismo y pues así como que el familiar tiene que entender que pues es su familiar, que está ahí sentado y que pues hay que estar cuidándolo, ¿no? Finalmente tienen como un ejemplo, es como una comparación. Tienen una regresión y llegan a ser un niño, como un niño, ¿no? Son completamente dependientes de su familiar, de su 100%. cuidador primario. Así es, 100%. de su esposa, casi siempre es la esposa, ¿no? Porque digo, ¿O el esposo? o el esposo, exactamente. De hecho, tiene una mayor, se ve más frecuentemente en mujeres. Entonces, ¿El Alzheimer? así es.
tiene una mayor frecuencia en mujeres. Entonces, pues aquí hay que concientizar, como repetimos nuevamente, a la familia, decirle, es tu paciente, va a depender al 100%, Híjole. va a llegar un momento en que va a depender al 100% de ti, porque pierden el control de las ganas de ir al baño, por ejemplo. Sí, hay incontinencia, así es, hay etcétera. incontinencia, pierden el control de los esfínteres, entonces hay que ayudarlos a ir al baño, inclusive están con un pañal, si ya evacuó, si ya se orinó, pues hay que estar cambiándolo, hay que estar aseándolo, hay que estar bañándolos, y el paciente efectivamente, o sea, usted lo sienta y el paciente se queda ahí quietecito, ¿no? Llega un momento en que el paciente está completamente desconectado de sí mismo y efectivamente uno puede ir a decirle, hola, ¿cómo estás? Soy fulanito, o sea, soy tu hijo tal, y no reconocerte, ¿no? Qué duro. Sí. Qué Así es. duro. Y qué mal dato de que le damos a las mujeres, porque nosotros los hombres no somos tan fuertes ni tan dados a cuidar a quien queda de esa manera. Es un asunto donde nosotros los hombres tenemos que chambear muy duro. Y mientras lo reflexionamos, ¿me dan chance de ir con Maru? Que tiene una pregunta del público. Vamos contigo, Maru, y regresamos en un momento. Maru. Sí, y es que la señora Norma Sánchez nos pregunta que si es cierto lo que vemos muchas veces publicados en las redes, de que hay ejercicios para mejorar la memoria y retrasar la enfermedad. ¿Esto es posible? Vamos con ustedes. Gracias, Maru. Sí, ya lo comentamos, pero para quien nos llamó, si pudieras de nuevo decirlo, porfa. Claro, bueno, era lo que ya comentábamos, Mario. Cuando nos percatamos de que nuestro paciente empieza a tener ese tipo de alteraciones, la terapia ocupativa, ¿no? Bueno, yo Siéntate te con siento, él, a sí, ver. te siento, vamos a platicar, ¿cómo estás? O sea, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué has estado haciendo el día de hoy, no? Jugar algo. Le de podemos mesa. poner, así es, un juego de mesa, toma este libro, vamos a leerlo, vamos a hacer crucigramas. Sí, eso les fortalece mucho la función cerebral, mejora, ¿sí? Entonces, el paciente se mantiene ocupado, está ejercitándose y eso evita, ¿sí? Un poco la progresión de la enfermedad, o sea, retrasa un poco la progresión de la enfermedad. Pero, sin embargo, EOS es definitivo. Sí. Va a llegar un momento en que va a quedar completamente progresivo. desconectado. Así es. Sí, esto es una enfermedad progresiva, como ya se comentó, no hay para atrás, como dicen, es todo Sí, para para atrás no hay. adelante, ¿no? Sí, todo es progresivo, es irreversible, sí, y por lo tanto, pues el paciente solamente aquí es el cuidado de la familia, sí, preservar el bienestar del paciente lo más cómodo que él pueda presentarse. Y es que pareciera EOS, Pati, una enfermedad de una persona. No, No. por No. supuesto De que hecho, no. Todo el entorno. así es, Todo los el que se entorno enferman son familiar. los familiares que viven Pues sí, alrededor del claro. paciente, ¿no? O sea, muchas veces el cuidador primario, que es en este caso el esposo o la esposa, pues llega un momento en que te dices que ya no puedo, o sea, pues sí, ya efectivamente ya no se puede, ¿no? El paciente cada vez necesita más atención, más cuidados, ¿sí? Entonces, el familiar directo pues dice, no, es que ya, o sea, y llegamos al punto ese de, pues aquí está, ¿no? O lo meto en un asilo, o, ya se me enfermó, desentiendo. lo llevo al hospital y me desentiendo por lo menos unos días de él, ¿no? Terrible, Ese es el eso es problema. terrible. Así es. Sí. Y finalmente, para recapitular, EOS, a ver, de nueva cuenta, síntomas que tenemos que observar de manera puntual para ir de inmediato al médico y descartar o, en todo caso, confirmar para saber qué hacer que nuestro familiar tiene Alzheimer. ¿Qué tenemos que observar? Bueno, alteraciones en las actividades cotidianas de la vida. Cuando cambia su rutina. ¿Cuándo cambia su rutina? El vestir, ¿sí? Por ejemplo, el vestir, ¿cómo? El peinarse. Que a lo mejor el calcetín ya no lo pone en el pie, ya se lo pone literal en la cabeza, ¿no? No me digas eso. Así es. Sí, cambios en las actividades de una vida. Cuando se peina, ¿qué pasa cuando se peina? A lo mejor ya no se peina. Ya no Sí. sabe cómo peinar. Ya no sabe O cómo sea, agarra peinarse. el peine y Sí. ¿para qué lo agarré? ¿O para qué es esto, no? Ya no se peina. Así es. Así es. Alteraciones en la memoria, ¿sí? Ya no conoce el nombre del hijo, del familiar, del esposo, de la prima. Eso es alteración en los cambios de la memoria, ¿sí? Esos serían los puntos para detectar, ¿sí?, que un paciente está empezando con una demencia de este tipo. Pues yo les aprecio, EOS y Pati, que han estado aquí. ¿Querías decir algo más? No. Básicamente, pues
la convivencia con nuestros familiares pues nos va haciendo percatarnos de este tipo de detalles, como ya comentaba ellos. Podemos empezar de la nada. Hoy se me olvidan las llaves del coche. Mañana ya no supe dónde dejé tal cosa. Hay que ir al médico. Ya no supe qué pasó con esto. O inclusive el paciente puede llegar a ponerse agresivo. Pues, perdón, Pati, Eos, muchísimas gracias por venir. A usted. Gracias por estar con nosotros. Gracias al Instituto Mexicano del Seguro Social que permitió que Eos y Pati estuvieran con nosotros. Y no se les olvide, si les quedan preguntas, dudas, Eos y Pati van a estar con Ale Mota en Sano y Veracruzano por Radio Más a partir de las 11 de la mañana. Por mi parte es todo este jueves. Gracias. Hasta la próxima semana con más Sano y Veracruzano. Muy buen día.